Yo os agradezco que hayáis venido a escuchar la conferencia de don Atilano. Que paso a presentaros yo, es don Atilano Rodríguez Martínez. Actualmente está de obispo de Sigüenza, Guadalajara. Tiene una sensibilidad especial para todo lo que significa la labor caritativa y esta tarde nos hablará de lo que es para nosotros en todo lo que significa la transmisión de la fe con alegría y en reconocer todo lo que hacen voluntarios, empleados, sacerdotes alrededor de Cáritas Diocesana. Por eso yo, don Atilano, le agradezco muchísimo su presencia y a todos ustedes, repito, el agradecimiento por preocuparse de esta cuestión que para la Iglesia es fundamental en nuestra propia vida. Les saludo de corazón a todos en esta tarde para mí pues muy gozosa, que es compartir algún conocimiento de los pocos que yo tengo sobre el tema de la caridad, pero sobre todo compartir esa experiencia de la caridad vivida, porque yo suelo decir con frecuencia que la caridad es muy difícil vivirla, porque es un don de Dios. La caridad es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, que hemos de expresar, que hemos de manifestar, que hemos de mostrar a los demás con obras y palabras. Tres aspectos tienen que entrar siempre, estar siempre presentes en la acción misionera, en la acción evangelizadora de la Iglesia. Anuncio, celebración y vivencia de la caridad. No hemos de ayudarles únicamente para que coman y para que se vistan. Esa puede ser una primera necesidad. Hemos de atacar las estructuras injustas que provocan estas situaciones de marginación. Para poder prestar voz a los demás, antes tenemos que escuchar lo que nos dice. Me contaban, y termino, hace unos días de una parroquia de Madrid, que llega un señor de color con un niño y llegan a Cáritas y sin pedir nada, ni decir nada, pues dos mujeres que había extraordinarias los acogen y les dicen: siéntense, esperen un momentito aquí que ahora mismo les atendemos. Van, vienen con una caja de comida. El niño necesitará ropa. ¿Tienen algún niño más en casa? Pues sí, tenemos otro. Le traen ropa para el niño y ya se levantan y van a despedirlos. Y les dicen: bueno, pues si necesitan más cosas, ustedes no duden de venir por la parroquia, que aquí las atendemos con mucho cariño, como ustedes verán. Y le dice el Señor: yo venía a inscribir a mi niño para la catequesis. Es decir, yo no venía a pedir, yo venía a inscribir a mi niño para la catequesis. ¿Qué ha ocurrido? Que no hemos escuchado. Y entonces hemos dado pues lo que nosotros pensábamos que el otro necesitaba, pero no le hemos dado lo que realmente él esperaba y quería. Entonces, en este tema de la caridad, creo que es muy importante de cara al futuro la escucha atenta del otro y de esos clamores que en unos casos pueden venir de unas situaciones de opresión económica y en otros pueden venir de situaciones problemáticas desde el punto de vista humano y espiritual. Dar respuesta a estos interrogantes es lo que la Iglesia, lo que Cáritas tendría que realizar en el futuro. Por la mañana también se lo decía a los sacerdotes y creo que es prioritario de cara al futuro.
necesitamos formarnos. Y necesitamos acrecentar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Nos dice el Papa Francisco, y ya lo decía el Papa Benedicto XVI, en la encíclica Dios es amor, que para atender bien a los demás, cuanta mejor preparación tengamos, mejor. Cuanta más preparación tengamos, seremos más eficaces en la atención de las necesidades que puedan presentarnos nuestros hermanos. Pero decía él, más importante que la formación técnica o intelectual para recibir, acoger y acompañar a quien nos pide, es la formación del corazón. ¿Por qué? Porque si el corazón está duro, es de piedra y es incapaz de amar, no puede haber caridad. ¿Y quién cambia el corazón? Pues lo cambia el Señor. Un recuerdo de nuestro 50 aniversario. Bueno, muchas gracias. A usted.